bienvenidos a todos una vez más. Qué gusto estar de nuevo por aquí con un invitado súper especial. El tema de hoy a mí me encanta y es algo que utilizamos mucho durante el ayuno prolongado y es justamente cuáles son las mejores infusiones y los mejores tés que podemos tomar durante nuestro ayuno. Y bueno, para eso tengo a un invitado espectacular. Él es experto en este tema, que es mi querido Mario de aromasdete.com, que justamente conocí porque, bueno, yo compro todas mis infusiones en aromasdete.com, que es la verdad que la plataforma más grande aquí en España y me encanta. Tienes muchísimo, no solamente contenido de información, sino que tienes una variedad increíble de infusiones y de tés que nos vienen genial durante el ayuno. Así que Mario, bienvenido, preséntate, no sé si Bien quieras decir hallado, muchísimas algo. gracias, Monse, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, pues es un orgullo también para mí estar aquí con vosotros porque me hace muchísima ilusión. Es un tema que me apasiona, tema de ayunos, tema de cosas saludables, cosas que nos benefician a la salud, grandes desconocidos, todo este tipo de cosas a mí me fascina, me llama mucho la atención y sobre todo, bueno, pues me hace pues, estudiar mucho sobre ello, revisar, ver infusiones que puedan venir bien, siempre vinculándolo con el tema de los tés, infusiones, incluso algo de cafés y demás. Pero bueno, pues me hace mucha ilusión que podamos hablar de este tema, sobre todo cómo pueden beneficiar en estos ayunos prolongados, terapéuticos y demás, cómo pueden ayudar las infusiones tanto a nivel físico, por supuesto, a nivel físico para favorecer pues ese efecto que hace el ayuno en nosotros, como la autofagia, como té verdes, como tal, como también algo que para mí es fundamental en momentos en los cuales llevamos al cuerpo, al organismo, a situaciones en las cuales, bueno, pues tiene más estrés, tiene una sensación, pues la propia sensación de hambre que podemos tener. Bueno, pues esos momentos que son un poquito diferentes, cómo podemos utilizar los tés y las infusiones para beneficiarnos, para sentirnos mejor, no tener esa sensación de angustia por la comida, esa sensación de ansiedad, momentos en los cuales necesitamos energía, porque no todo el mundo puede parar durante 2, 3, 4 días toda su vida solamente por hacer un ayuno. Entonces necesitamos esa energía, necesitamos el trabajo. Tú siempre, que estoy muy atento a lo que nos recomiendas, nos comentas que lo suyo es tener nuestro trabajo habitual dentro de que no sea un trabajo excesivamente físico en esos momentos de ayuno. Bueno, pues cómo las infusiones nos pueden ayudar a sentirnos, bueno, pues con esa energía para poder llevar a cabo nuestro ayuno, pero sin tener esas necesidades de ansiedad por la comida. Entonces creo que es algo que puede venir muy bien en momentos que se van a comenzar ayunos, como vais a hacer ahora. Pues sí, justamente estamos iniciando ya la próxima semana otro ayuno prolongado más, que ya sabes que lo hacemos aproximadamente una vez al mes. Mm, Pero a mí me gustaría, primero que nada, empezar con los beneficios de comprar un té de calidad o una infusión de calidad, mm, a comparación de las típicas bolsitas como estas que venden en el supermercado, que yo, la verdad, tengo ya un tiempo mm, recomendándole a mis pacientes que no consuman este tipo de bolsitas, porque no solamente la calidad de la infusión o del té que viene dentro es muy mala, sino que estas bolsitas también tienen algunos efectos nocivos para la salud y que lo ideal es comprarlo, pues, como tú lo vendes justamente, que ya vienen sueltas, ¿no? Las mm. hierbas o las flores o las infusiones que vayamos a consumir, que mira, yo los pongo en unos frasquitos así, aquí tengo un té verde. Sí, el tema de la calidad, sobre todo, pues bueno, evidentemente nosotros incluso hacemos pirámides, pero no ese tipo de bolsitas, sino No, pirámides. son como ¿Por qué? esta. Porque en la pirámide efectivamente, cuando al final tenemos una pirámide,
Lo primero es que podemos ver lo que hay dentro. Al poder ver Exactamente. lo que hay dentro ya nos garantizamos unos mínimos. No Sí, obstante, siempre lo más importante del té a granel o del té que sea en pirámide o sobre todo que sea de calidad, siempre va a ser por las propiedades, los beneficios que tenga siempre van a ser mucho mejores si es un té de calidad, pero pasa igual en el té, en el café y en cualquier cosa. Al final, cuando estamos hablando de un producto de calidad, siempre va a tener pues, mejores propiedades y mejor todo. Y luego también, por supuesto, el tema del sabor. El tema del sabor, cuando nosotros hacemos un té que tiene calidad, tenemos todos los aromas, tenemos todo ese sabor, esa intensidad, siempre, pues al final va a ser muchísimo mejor que cuando compramos una cosa que no tiene tanta calidad. Eso es básico y es evidente. Luego ya a partir de ahí, pues podemos elegir. Nosotros tenemos más de 300 variedades, unas ciento y pico sí que las hacemos en pirámides, pero las hacemos con la misma calidad de té que el que tenemos a granel. Entonces, bueno, pues te da esa comodidad, pues si te tienes que ir a un sitio, una escapada, un lo que sea, bueno, utiliza la pirámide y ya está. Y luego lo que decías, como lo hacían nuestras abuelas, es que al final con un colador y un cazo se hace súper rápido, se pone a calentar el agua, se echa 2, 3 minutos, se cuela y lo estamos tomando. No se tarda mucho más, sobre todo en momentos en los cuales pues estamos haciendo un trabajo de nuestro organismo, de nuestra mente, como es el tema del ayuno, joder, el momento de prepararse una infusión es dedicar 2, 3 minutos a nosotros mismos. Y para mí es algo que merece la pena el tenerlo, bueno, pues dedicarle cuanto más cariño en ese sentido, muchísimo mejor. totalmente. Y es verdad, miren, estos les voy a enseñar rápidamente la comparación. Esta bolsita es de manzanilla, al igual que la pirámide, que como tú bien dices, se puede ver perfectamente por dentro, Claro. que viene la flor de La flor de la manzanilla. manzanilla, eso es. Ajá. Entonces, aquí no viene la flor, evidentemente no viene la flor. Claro, O sea, claro, es viene la parte más molida, la parte, más allí barata, y luego más y luego, sobre todo, el tema está en que cuando se hidrata, la manzanilla o el té, cuando se hidrata, se hace grande. ¿Qué pasa? Que si se hace grande en un espacio tan pequeño, el agua no puede pasar por todo ello, cosa que en la pirámide, que es más grande, el agua puede pasar por todos los lados y al final va a desprender mejor sabor, mejor aroma, sobre todo, y va a estar muchísimo más rico. Y por supuesto, por ende, las propiedades, claro, que al final siempre va a ser mucho mejor cuando hacemos un té con su agua, con su movimiento, que no simplemente si lo metemos apelmazado, al final, sin apenas se hidrata, no va a tener ese sabor ni esas propiedades, por supuesto. claro, aparte, bueno, ya lo saben que este tipo de filtros, que son de papel, fueron creados en 1902 por un señor que se llamaba Thomas Sullivan, que no solamente se usan para té, sino también para los filtros del café. Así que recuerda evitar las bolsitas de té convencionales, pues contienen solventes y blanqueadores como la epicloridrina, que al contacto con el agua caliente forman agentes químicos nocivos para la salud. Que tengan mucho cuidado de Sí, son los evitar blanqueamientos del papel al final exactamente, es como si cogemos un folio y lo infusionamos en agua caliente y nos lo tomamos. Al final, eh, tiene exacto. unos efectos mucho más nocivos que un producto que, pues, es biodegradable y demás, que no es lo mismo, está Sí, claro. si no pueden tener el filtro o el colador este tradicional, que de hecho ya hay muchos termos, no lo tengo aquí el mío, pero hay muchos termos ya que te puedes llevar al trabajo y todo, y traen su propio colador dentro. Sí, Si no, pirámides están pirámide. buenísimas, a mí me encantan también, y si tienes alguna visita o algo, son muy bonitas. Además Es muy cómodo, cuando se hidrata queda muy bonito, la verdad es que sí, sí, queda muy, muy bien. está genial. Bueno, pues ahora ya aclarado ese tema, viendo todos los beneficios de comprar infusiones a granel de buena calidad, no solamente que van a mejorar el sabor, porque la verdad sí se nota, o sea, yo cuando ya me empecé a acostumbrar a tomar infusiones de buena calidad, es que el sabor es totalmente diferente
y también los beneficios, ¿eh? O sea, no es lo mismo un té verde de buena calidad que un té verde que te puedes comprar en el súper, que ya sabe incluso amargo, es un sabor que no es agradable. No, no Entonces, tiene nada que ver. Es decir, no, el té es uno de los productos que se nota mucho la calidad. Por ejemplo, el tamaño de la hoja, cuando se hidrata la hoja, si son trocitos que está todo completamente partido, como las bolsitas que enseñabas, o simplemente que tú cuando se hidrata una hoja de nuestros tés, pues al final queda una hoja grande, una hoja hermosa. eh, es decir, se vuelve a su estado natural, simplemente se había deshidratado, fermentado, lo que sea, y luego vuelve a su estado natural en cuanto a tamaño. Entonces se nota muchísimo. Incluso tenemos nosotros un té que es un té oolong, que se llama mariposa de Taiwán, que es un té muy curioso, te cuento la curiosidad porque es muy chula, que tiene ese sabor porque hay una mariposa muy típica de la zona que lo que hace es que muerde las hojas. Del té cuando está en fresco. ¿Qué pasa? Luego eso se seca, deja una pequeña sustancia y un sabor que es muy característico de este té. Pues cuando esa hoja que está totalmente arrugadita, totalmente seca, cuando se hidrata y tú abres la hoja, le falta un trocito que es el de la mariposa, el guau. trocito, los trocitos que haya picado, puede ser uno, dos, tres, los que sean. Entonces, ahí es donde tú ves que un té es de máxima calidad. ¿Por qué? Porque se han utilizado las mejores hojas para hacer ese té y para poderlo tomar. Entonces, eso es fantástico. Sí, qué increíble, la verdad es que no lo sabía, ¿no? Y a veces la gente dice: "Uy, no, qué caro, un té, no sé qué", pero no se dan cuenta todo el proceso que lleva, ¿no? Sí. Y desde dónde viene, o sea, cuéntanos un poco las infusiones, por ejemplo, que tú traes, desde qué diferentes países vienen Hombre, o principalmente el té viene de China, la India, Taiwán, Japón. Son los países donde se produce verdaderamente té. Y nosotros lo que hacemos es que seleccionamos mejores calidades y demás. Luego nosotros hacemos las mezclas. Por ejemplo, el rooibos viene de Sudáfrica, que es la corteza de un arbusto sudafricano. Entonces, luego nosotros, ¿qué hacemos? Pues todas las mezclas, se preparan, se envasan y se hace todo. Pero los países originarios son eso, China, la India, Taiwán. Taiwán menos cantidad, pero muy, muy buena calidad. Japón tiene calidad y cantidad, dependiendo. China, por ejemplo, tiene muchísima cantidad. Luego también hay tés muy buenos chinos, dependiendo. Y luego, por ejemplo, los tés negros y algunos puer y demás, pues principalmente de la India. Dependiendo de los sitios, pues vienen de unos tés, de unos orígenes u otros, cada país. Oye, Mario, ¿y cuál es la diferencia entre infusión y té? Porque en México, por ejemplo, es como común así llamarle té a cualquier infusión, té o lo que sea, pero no Mm. es lo mismo, No, no, no es lo mismo. vamos a ver, todos los tés son infusiones, pero no todas las infusiones son tés. Es decir, que el té es la Camellia sinensis, que es la planta del té, y en unos sitios árboles, en otros arbustos y demás, pero al final es la Camellia sinensis. Todo lo que viene de la Camellia sinensis es té y puede tener teína. Todo lo que no viene de la Camellia sinensis son infusiones. Evidentemente, lo que es té, porque viene de la Camellia sinensis, también son infusiones. Infusión es el proceso de infusionar, bien en agua, en leche, en la bebida vegetal que sea, da igual, pero el proceso ese de infusión es lo que hace que algo sea una infusión. Puede ser esa manzanilla que enseñabas o puede ser lo que sea, o una infusión de frutas o un té, propiamente dicho. Y luego, los que ya tienen la denominación de té son todos los que vengan de la Camellia sinensis. Es importante, ya que hablamos de esto, saber que todo viene de la misma planta, distintas formas en cuanto al cultivo, en cuanto a la recolección o en cuanto al procesado, hacen que sean un té verde, un té blanco, un té rojo, un té negro, si tiene más fermentación, si no tiene fermentación, si es más suave. Todo eso es lo que luego va a diferenciar unos tés de otros, pero todo viene de la misma planta. Los primeros brotes son los tés blancos, Ujú. las primeras agujas son las agujas de plata, que es un tipo de té blanco muy, muy preciado. Posteriormente, las siguientes hojas son los tés verdes y dependiendo de si son primeras hojas, son senchas, y son siguientes hojas pueden ser banchas, que son de 3 años. Si son los palitos es el cuquicha, todo dependiendo de eso. Pero luego,
a partir de, ya sabemos qué hojas son cada uno, si se fermentan esas mismas hojas, es decir, que no se hace solamente un proceso de secado, sino primero de fermentación, ya son esos tés negros, esos teolón. El teolón es la fermentación de las hojas del té blanco, de esas hojas grandes. Por ejemplo, el puer, pues además de esa fermentación, lleva una posfermentación, que es una maduración, que es lo que hace que tenga ese sabor ya terroso que tiene el té rojo, el puer. Entonces, dependiendo, todo viniendo de la misma planta, de cuál sea ese proceso, van a ser unos tipos de té u otros. Pues mira, es todo un mundo, la verdad. Yo a veces quisiera tener, como capacidad de tomar muchísimo té durante el día, pero la verdad es que no lo hago, o sea, ya prácticamente todo el ayuno que hago así continuamente, es casi seco, o sea, quizá me tomaré 2 tacitas de té, pero o de infusión, pero tampoco es que pueda estar bebiendo continuamente, ¿no? Ujú. Quisiera poder hacerlo para probar todo lo que tú tienes, Sí. eh, pero voy a ir poco a poco, ¿eh? Voy a ir poco a Ujú. poco. Sin duda, de todos los tipos de tés e infusiones, durante el ayuno lo que nosotros buscamos es que, 1, se relaje un poquito la persona para que no se aumente demasiado el cortisol, porque si no le va a dar hambre. Entonces, dentro de las infusiones o tés, digamos, relajantes o tranquilizantes, ¿cuáles nos recomiendas? Pues, a ver, principalmente yo en los momentos que buscamos esa relajación, ¿por qué? Pues para evitar esa ansiedad, para no tener esa necesidad de alimentarnos de comida, pues podemos tirar por los roibos, que aparte aportan ciertos minerales al organismo y no nos vienen mal, y no tienen nada de teína. En caso de que lo que queramos sea infusiones, pues tenemos infusiones relajantes, por ejemplo, en nuestra página web tenemos infusión relax ecológica, tenemos infusiones dulces sueños, por ejemplo, que son muy buenas para antes de ir a dormir, con melisa, con espliego, con manzanilla incluso. Bueno, pues dan ese sabor muy agradable, ese sabor a campo y ese espíritu sobre todo relajante, sobre todo para calmar así un poquito los nervios, nos permiten sofronizar bien, tener un buen descanso y si lo tomamos durante el día, pues a lo mejor en un momento que tenemos así más hambre o más necesidad, por hacer cosas y realmente no tenemos que hacer o lo que sea, bueno, pues podemos tomar esos roibos que vienen fenomenal. La verdad es que nos aportan pues minerales que, por ejemplo, después de un entrenamiento, después de haber hecho algún ejercicio, nos vienen bien, pero sobre todo es al no venir de la planta del té, de la camelia, pues evidentemente no tienen nada de teína y nos dan ese punto así más saciante que nos viene bien, porque muchas veces lo que necesitamos es tener el estómago lleno. Bueno, pues realmente esa infusión que no nos aporta calorías, que no va a obligarnos a hacer una digestión, bueno, pues nos favorece muchísimo ese puntito así más tranquilito, que se agradece mucho. Claro, porque recuerden que una bebida apta para el ayuno, es decir, que los va a mantener en este estado de ayuno sin romperlo, debe ser una bebida que no contenga contenido calórico, o sea, que no tenga contenido calórico, por eso las infusiones y los tés son perfectos, porque además de que no tienen calorías, sí tienen un pequeño aporte de minerales que nos ayudan a prevenir los malestares comunes durante el ayuno, como dolor de cabeza, cansancio, Mareos, mareos, que simplemente son falta de minerales. O sea, porque obviamente durante el ayuno, como baja la insulina, se empiezan a eliminar muchos líquidos. Entonces, con esos líquidos se van minerales que hay que reponer y las infusiones y los tés son una opción increíble, porque también el que nosotros lo tomemos calientito, que bueno, también se puede tomar frío, pero el tomarlo calientito nos ayuda a sentirnos confortables, a ir teniendo un ayuno mucho más agradable y a poder llegar hasta el final si estamos realizando, por ejemplo, un ayuno prolongado, ¿no? ujú, Los primeros meses, los primeros intentos de hacer ayuno
yo me acuerdo que sí tenía que estar tomando mucho más, infusiones que ahora, ¿no? Que ya lo controlo mucho más. Claro. Al principio yo era como que no, no me tengo que hacer infusiones todo el tiempo porque eso me ayudaba a sentir el estómago lleno y a bajar los niveles de ansiedad que son normales al inicio cuando estamos empezando con un ayuno. Mm. Pero bueno, a ver, otra cosita que a mí me interesa trabajar mucho con las personas que están iniciándose en la práctica del ayuno es eliminar toxinas, depurar toxinas, y no sé si exista alguna infusión que tenga esta propiedad. ¿Tú qué Pues conoces más? sí, a ver, como para depurar nuestro organismo, nos viene fenomenal, por ejemplo, la combinación de té verde con té blanco. ¿Por qué? Ok, Porque es muy depurativa. Es algo que nos vamos a sentir causa-efecto, que vamos a orinar mucho, vamos a depurar mucho nuestro organismo. ¿Con qué la podemos combinar también? Pues con 2 infusiones que no tienen nada de teína y nos van a venir muy bien, para depurar. Una es la cola de caballo, que ya conocemos que realmente es súper depurativa, ayuda a eliminar toxinas y demás, y el boldo. El boldo ayuda a trabajar mejor a nuestro hígado y demás, y es muy depurativo para limpiezas hepáticas y todo el tema, va a venir muy bien. Entonces, si combinamos esas infusiones durante el día, es decir, pues a lo mejor a la mañana nos tomamos una infusión de boldo. Después, durante la mañana, podemos tomar ese té verde y blanco mezclado con un poquito de cola de caballo. La cola de caballo tiene un sabor así ligeramente, no tan amargo a lo mejor como el boldo, pero sí que tiene un puntito que, bueno, puede saber un poquito más fuerte. Bueno, pues lo podemos mezclar con otras infusiones, como puede ser con el té verde y blanco. Podemos tomar una infusión de té verde y blanco y echar un poquito de cola de caballo o de boldo. Entonces, de esa forma vamos a combinar esas infusiones en esos días del ayuno prolongado y nos van a venir muy bien para depurar nuestro organismo de una forma muchísimo mejor y aprovechar mejor las propiedades, los beneficios que tiene este ayuno. claro, y eso me encanta de las infusiones a granel, que tú puedes hacer tus mezclas. O sea, Claro, tú puedes hacer tus preparados, cosa que no puedes hacer con las que ya vienen en bolsita, ¿no? claro. Entonces, es muy interesante, es verdad que el boldo, la cola de caballo son bastante drenantes, o sea, son infusiones que promueven la eliminación de toxinas, Mm, y bueno, el té verde es una maravilla. Yo, diría que es como el tesoro de los tés en cuanto a, por lo menos en cuanto al ayuno. mm. Si ustedes tienen que elegir solo un té, yo me quedaría con el té verde sin duda, aunque he leído que dentro de la categoría de té verde también hay tipos de té verde. O Por sea, supuesto, por supuesto. Hay entonces, muchísimos, hay tés verdes que tienen más teína, hay tés verdes que son más fuertes, hay té verdes que son ligeramente más amargos, y por ende, son más depurativos. Prácticamente ese el concepto de amargor y depurativo sí que lo tenemos súper asociado. Entonces, bueno, pues al final en el conjunto, yo lo que siempre recomiendo, Monse, es que tomemos, cuando estamos hablando de té verde, o estamos hablando de té rojo, o estamos hablando, que tomemos el que más nos guste. No por nada, las propiedades pueden ser un poco diferentes y puede ser un poco mejor, a lo mejor, en un proceso de ayuno, tomar un té verde sencha que un té verde bancha. El té bancha es de 3 años, el sencha es un poquito más fresco y nos puede venir mejor, pero al final las propiedades son muy similares y si nosotros cuando estamos tomando un té bancha, por ejemplo, nos gusta muchísimo de sabor y el sencha no nos gusta de sabor, vamos a tomar tan poquita cantidad de sencha porque lo vamos a sentir como que es un medicamento y vamos a tomar menos cantidad y vamos a tomar menos propiedades que si estamos tomando del que más nos gusta. Entonces, una vez que ya estamos hablando de unas variedades de té de calidad, que son tés verdes, que tienen lo que comentábamos al principio, que el té verde durante el ayuno favorece la autofagia, porque eso lo hemos leído, lo hemos visto y cada vez se estudia más sobre ello. Entonces, al final, bueno, pues podemos combinar unos con otros, pero siempre vamos a guiarnos por el que más nos guste y menos nos cueste tomar, porque al final, una vez que ya movemos dentro de una variedad de té y unas calidades, ya la diferencia va a ser más la cantidad que podamos tomar
de decir, bueno, pues nos tomamos 2, 3 tazas a gusto, estamos bien con ello, mucho más que el resto. Por ejemplo, en el té verde hay uno que sí que es muy especial, que es el té matcha. El té matcha, ¿por qué es tan especial? Primero, porque nos aporta energía, evidentemente, pero es un té que, bueno, tiene mucho cuidado durante el proceso, durante los meses de invierno se sombrea para que tenga más cantidad de catequina, sea más antioxidante, más depurativo, nos viene fenomenal, pero es que además el té matcha, una vez recolectado y seco, se muele. ¿Qué ocurre? Que al molerse, nosotros cuando tomamos el té matcha lo dejamos dentro de nuestro organismo, es decir, se nos queda dentro. Va a ser mucho mejor que cuando hacemos una infusión y lo tiramos, lo que son los residuos. ¿Por qué? Porque al final se va a quedar con nosotros. Realmente es muy poquito, echamos la puntita de un cuchillo en una infusión, echamos muy poca cantidad, pero eso sí que va a favorecer mucho todos los beneficios del té verde en este caso. Entonces, yo sí que recomiendo que cuando estemos en procesos así o de ayunos o en nuestro día a día, el té matcha es muy bueno porque nos da un punto de energía, porque realmente nos da energía sin tener prácticamente teína, cuando tenemos que a lo mejor estar concentrados o tener que hacer alguna labor así de, pues de estudiar, concentración, cualquier cosa que requiera mucho más de nuestra atención, nos va a venir muy bien. Y además, pues es un té verde que como no tiene mucha teína, tampoco nos va a alterar muchísimo. Nos va a dar energía sin alterarnos. Sí, yo me acuerdo que las primeras veces que tomé matcha, o sea, parecía que me había metido no sé cuántos Abren los cafés. ojos. Que por cierto, a mí el café no me hace efecto, o sea, yo aparte que ni me gusta, o sea, no bebo café. Yo alguna vez tomé café cuando tenía que estudiar así en la universidad y quedarme ahí sin dormir muchas noches y no me hacía efecto. Cuando descubrí el té verde, y después el matcha, dije: "Guau, o sea, esto es como meterte un shot ahí de adrenalina". Lo cual está bien para las personas que no tienen problema en relajarse, pero bueno, para las personas que sufren ansiedad y ese tipo de cosas, igual y tendrían que irlo probando con cuidado porque Poco a poco, yo casi siempre cuando vamos a tener un momento que al final no supone un estrés, porque aunque lo hagamos con mucha ilusión, un ayuno, sobre todo cuando lo afrontamos las primeras veces, nos supone un estrés. Es igual que un examen o cuando tenemos que hacer algo. Bueno, pues no es recomendable que el primer día, si vamos a tener un examen, nos tomemos una cosa que no sabemos cómo nos va a sentar, que no sabemos. Entonces, bueno, pues es mejor el ir tomando poco a poco, no cambiar tantísimo nuestras costumbres, es decir, si nosotros estamos tomando todos los días tés verdes, por ejemplo, no vamos a pasar en el momento del ayuno a tomar tés rojos porque sí, sino, bueno, pues va a seguir nosotros más o menos nuestro ritmo, irnos acostumbrando poco a poco y no tomarlo de repente. No, es que me han dicho que para el ayuno tengo que hacer esto. ¿Vas a cambiar tu vida en 3 días? Eso no, eso tampoco es. Es mejor, bueno, pues incluimos una cosa nueva, que es el ayuno, pero el resto, nuestras infusiones, bueno, podemos tomar alguna más por el concepto de los minerales, como comentábamos, algún roibos, bueno, pues, pero no el pegar un cambio drástico como si apareciéramos en el hemisferio sur, de repente. sí, no, no, en eso tienes toda la razón. Es verdad que, como siempre les digo, a ver, las infusiones son para ayudarnos a que el ayuno se vuelva más agradable, más llevadero, más fácil, porque es un estímulo hormético, es un estímulo estresante. Entonces, en ese sentido, me gustan mucho las mezclas que tú tienes, por ejemplo, esta que es de té verde con frutos rojos ecológico, porque ya te da una sensación así como de que te estás tomando algo rico, ¿no? A ver, Claro. el té verde hay que irle tomando el gusto, al igual que muchos otros tés que hay que irles tomando el gusto. Ahora yo ya me puedo tomar un té verde solito, pero al Ujú. principio no, o sea, al principio me sabía así que decía: "¿Qué estoy tomando?", ¿no? Era súper amargo, no era algo agradable. Y para las personas que se van iniciando, este tipo de mezclas que tú tienes está súper bien, o sea, la de Sí, frutos rojos, tienes otras que tienen vainilla, que no sé qué, coco, no sé cuánto, o sea, tienes un montón
y viene súper bien ese tipo de Sí, mezclas. nosotros siempre, yo siempre decía cuando hacíamos mercados y demás, que nosotros hacemos infusiones para el que le gusta el té y para el que no. Quiere decir que si a ti te gusta el sabor a coco, a vainilla, jengibre o cualquier sabor, bueno, pues lo vas a encontrar con el té. Lo que sí que te quería comentar, porque mucha gente habla, es que el té verde me sabe amargo. El té verde no tiene por qué saber amargo. Mm. El problema que tiene, evidentemente tiene una curva de aprendizaje a la hora de tomarlo y demás, para nuestro paladar, pero cuando un té verde te sabe amargo es porque lo hemos tenido más tiempo de la cuenta, el agua estaba más caliente de la cuenta, hemos echado mucha cantidad. ¿Qué pasa? Que cuando nos acostumbramos ya al té verde, pues si un día se nos queda ahí y tal y sabe amargo, bueno, pues al final estamos acostumbrados y no pasa nada. Pero sobre todo para empezar hay que tener mucho cuidado, no tenerlo más de 2 3 minutos, que el agua no esté hirviendo, sino que esté a unos 75 80 grados, un poquito más baja la temperatura. ¿Y cómo conseguimos 75 80 grados? Pues muy fácil. Cuando el agua empieza a hervir, esperamos 2 3 minutos y más o menos el agua ya ha bajado la temperatura, no quema el té y no desprende ese amargor. De esa forma va a ser mucho más suave, vas a ver mucho más esos frutos rojos si es lo que lleva, o esa vainilla, o ese canela, o lo que realmente lleve, y va a ser agradable. Que realmente cuando, lo que decíamos, es un momento en el cual tenemos, por muy positivo que sea, una situación de estrés de nuestro ayuno, bueno, pues cuanto más liviano, cuanto más agradable, cuanto más suave sea todo, los tés nos van a ayudar mucho a conseguir eso. Muy bien. Y aquí, hablando de justamente de cómo preparar una infusión correctamente, ¿todos los tés e infusiones se preparan de la misma manera o necesitan diferentes temperaturas o cómo lo podemos hacer bien La para misma que no manera, se nos sí, queme? evidentemente es agua caliente y se pone el té. Eso, Okey. eso sí, lo que pasa es que es muy importante, nosotros lo ponemos en todos los paquetes, en la parte de atrás ponemos 2 3 minutos, 5 7, dependiendo de, eso es, dependiendo de la variedad de té que sea, tiene que estar más o menos tiempo y a una u otra temperatura. ¿Qué Okey. conseguimos con eso? Sacar todas las propiedades y el mejor de los sabores. Porque si Okey. lo tenemos mucho tiempo, sí, sacaremos también todas las propiedades, pero el sabor, pues puede saber más amargo, puede saber menos. Por ejemplo, en un puer, en un té rojo, si lo hacemos a 75 80 grados, no vamos a sacar todo el sabor, no vamos a sacar todas las propiedades. En el té verde sí que salen bastante antes, porque es un té mucho más fresco. El té blanco, si lo ponemos a 100 grados, se nos va a quemar. Entonces, dependiendo del tipo de té que sea, tiene su temperatura, tiene su tiempo de infusión. Por ejemplo, un té matcha que hablábamos antes, como es polvo y se va a Sí. quedar en la propia infusión hasta que nos lo terminemos de tomar, que pasa a estar dentro de nosotros, si lo ponemos a la temperatura de 100 grados, que el agua empieza a hervir y lo ponemos en ese momento, ¿qué ocurre? Que cuando se quiere enfriar para podérnoslo tomar, ya han pasado los 10 minutos. Entonces ya va a estar mucho tiempo y a demasiada temperatura. Si lo tenemos a unos 60 65 grados aproximadamente, cuando lo ponemos, va a ir soltando sabor, vamos a ir tomándonoslo poco a poco, pero desde prácticamente el primer momento con todo su sabor, y de esa forma vamos a tener un mejor té y vamos a aprovechar mucho mejor el gusto, el sabor del té. No sé preparar té matcha, te lo confieso. Lo tengo ahí guardado y no, es que no Ah, se disuelve, el té o sea, es el té como matcha es lo más fácil de preparar. Evidentemente se puede hacer con un batidor, el ritual japonés, podemos hacer lo que mm, queramos, pero si no, sí, en un zumo, en un licuado, okey, en un vaso con un poquito de agüita caliente. ¿Qué ocurre? Si no lo vamos a batir, como se bate en el ritual japonés, si nosotros lo dejamos caer directamente la cuchara, o la puntita de un cuchillo, se va a hacer un grumo. sí, sí, ¿Qué eso me pasa. recomiendo? Bueno, pues en un colador normal y corriente, ponemos, lo tamizamos y es tan sumamente fino que no se va a quedar nada arriba del colador. Y Okey. como va a caer por puntitas, luego lo movemos directamente con una cuchara y ya va a soltar todo el sabor. Pero Evidentemente, no se disuelve al 100%, ¿sí? no, 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 no es soluble. Sí, sí, no, No, porque me queda siempre son como trocitos ínfimos que no somos capaces de ver ni diferenciar de de té té, verde. de las hojas del té. Lo podemos asemejar a la harina, por ejemplo. Sí, sí, El sí, sí. azúcar el azúcar es soluble,
la harina no es soluble. Lo Claro. que pasa es que es tan sumamente fino que luego no lo vemos, Okey. pero no es que sea, si nosotros disolvemos azúcar, al final el azúcar no va a sedimentar. En cambio, Sí, si disolvemos harina, la harina sí que va a sedimentar porque no es soluble. El té no es soluble, pero a la hora de tomarlo es como si lo fuera, no vamos a notarlo. En cuanto lo movemos, pues al final no vamos a ver cada uno de los puntitos, pero sí que van a estar ahí. perfecto. Y, bueno, se vende mucho con leches de vegetales, leche de no sé qué. ¿Se puede tomar el té matcha con agua? O Sí, sea, claro. igual batirlo y todo, pero con El, agua, ¿no? el típico ritual japonés es con agua. Ah, perfecto, perfecto. Lo que pasa Okey, es que luego se le puede hacer en matcha latte, se pueden hacer lo que queramos, pero en un zumo de naranja, en un zumo de mandarina, en un licuado, echas un poquito de té matcha y vas a notar ese subidón de energía. Es fantástico, perfecto. es decir, cuando a lo mejor queremos en nuestro día a día, no tiene que ser un ayuno porque ahí ya las frutas no, pero hacemos un licuado, hacemos un batido de por la mañana con avena, con no sé qué, echas un poquito de té matcha, ping, energía. Ahora, otra cosita que te iba a preguntar, Cuéntame. dentro de los tés estimulantes, ¿todos son estimulantes? ¿Todos los tés que contienen teína son No, estimulantes? no. Tés estimulantes, vamos a ver, el té verde es como un término medio, no se podría considerar estimulante como tal. El té blanco no tiene teína, prácticamente, son los primeros brotes, no tiene nada de fermentación, no tiene teína. Y luego tenemos el puer, que es el té rojo, y el té negro, que sí son energizantes. Es decir, cuando nosotros queremos estar concentrados, por ejemplo, yo tomo muchísimo puer por las mañanas. ¿Por qué? Porque justo en el momento que voy a tener un acto de concentración, yo por las mañanas pues escribo, eh, leo incluso, grabo, hago cosas que requieren de concentración, bueno, pues ahí me vienen fenomenal los puer, que son los té rojos, que están fermentados y fermentados o madurados y tienen ese sabor terroso, ese sabor fuerte, intenso. Y son infusiones que son muy, muy energizantes. El té negro igual que el puer, unos más, unos menos, dependiendo de las variedades, pero al final, sobre todo es cuando, por ejemplo, queremos hacer un ejercicio, por ejemplo, antes de entrenar, vienen fenomenal. ¿Por qué? Porque nos dan ese plus de energía que nos viene muy bien, en un momento en el cual nos sentimos así un poquito más apagados, un poco tal, bueno, pues te puedes tomar un té verde, como comentábamos, o te puedes tomar un puer que te va a dar ese subidón de energía. Por ejemplo, si te tomas un té verde por la tarde, te va a producir esa subida de energía, un matcha, por ejemplo, pero no te va a impedir tanto conciliar el sueño. Por ejemplo, Mm. un puer, un té negro, sí que si no estás acostumbrado, sí que tiene más esa subida de teína, se va a notar muchísimo más. Sí, También a el mí me puer activa el metabolismo, que también nos puede venir bien en determinados momentos. sí, sí, sí. Miren, para las personas que estén haciendo ayuno intermitente no van a tener gran problema con cuestiones de insomnio y tal, pero para las personas que estén haciendo ayuno prolongado, que ya lo estén practicando, seguramente se darán cuenta que les empieza a dar insomnio después del segundo día de ayuno, como a las 48 horas, incluso el tercer día de ayuno. Yo por lo menos es que ya casi no duermo porque al no activar la digestión, tu cuerpo tiene demasiada energía acumulada. O sea, acumulamos más o menos el 30% de energía al ahorrarnos la digestión de los alimentos. Entonces, no necesitamos dormir tanto, además de que durante el ayuno también los cuerpos cetónicos nos dan muchísima más energía. Y yo por eso no les recomiendo que tomen té verde, té negro, puero, tal, en la noche, porque es que no van a, o sea, no van a dormir, va a ser demasiado estimulante. Ahí podríamos meter algo más relajante como una melisa, como una manzanilla, que a mí me encanta, me seguirá encantando la manzanilla, que no estimulan tanto, al contrario, ¿no? Son calmantes, relajantes y durante el ayuno prolongado les vienen mejor ese tipo de Sí, infusiones. por las tardes, noches, tenemos que dejarlo para, sobre todo en momentos que tenemos más estrés. Y es que aparte de energía, como tú dices, tenemos esa sensación de
otro día me voy a quedar sin comer. Es decir, porque nuestro organismo no está acostumbrado a eso. Entonces, pues tenemos esa sensación y dices, joder, ¿qué debemos tomar? Pues esas infusiones relajantes, relax, dulces sueños, infusión del sueño, roibos. Por ejemplo, la infusión dulce sueño nuestra lleva manzanilla, lleva melisa, lleva espliego. Es decir, que es como todo el conjunto, valeriana. Bueno, pues son infusiones muy relajantes, con un sabor a campo, que tomadas calentitas nos va a caldear y nos va a permitir sofronizar y descansar más. ¿Por qué? Pues porque al final sí que, bueno, pues te cuesta más conciliar el sueño, está claro. Entonces, tomar infusiones o cualquier cosa energizante en esos momentos, pues no es lo más adecuado, claro. En cambio, por Claro. las mañanas sí, por las mañanas si necesitamos esa chispa, pues para concentrarnos, para hacer un poquito de ejercicio, para lo que sea, pues nos va a venir muy bien. Lo quemamos durante el día y luego por la tarde ya dejarnos a la tranquilidad y al relax. Claro, y también seguir un poco el ritmo natural de las hormonas, ¿no? O sea, por ejemplo, por la mañana naturalmente aumenta el cortisol, porque eso nos ayuda a despertar, a empezar el día. Entonces, ahí meter una infusión, energetizante está bien. O sea, Mm, no hay problema porque naturalmente vamos a estimular el cortisol. Pero si la metemos en la noche, cuando no tiene que haber cortisol tan alto, pues ya vamos a, digamos, pues bloquear ese ritmo, esa fluctuación, ese oleaje natural de las hormonas. O sea, por la noche, incluso aunque no estén haciendo ayuno, yo creo que lo ideal es tomar algo que nos ayude a ir poco a poco bajando el ritmo natural del cuerpo, mm. ¿no? Sí, sí, Bueno, así es. Eso es para nuestro día a día, es algo sí, que debemos tomar así. Cuando nosotros tenemos que relajar nuestro cuerpo, es a partir de la media tarde, de tal, pues ya tenemos que acostumbrarnos a eso. Yo siempre digo una cosa, Monse, que es que si nosotros nos queremos levantar bien, descansados y con energía, tenemos que prepararnos la tarde anterior, la noche anterior. ¿Por qué? Porque para estar bien tenemos que haber descansado bien. Si nosotros nos liamos a tomar bebidas energizantes o comidas que nos cueste mucho más hacer la digestión por la tarde, luego a la noche no vamos a descansar bien y no vamos a estar bien al día siguiente. Eso es así. claro. Pasa siempre. Entonces, sí que hay que tener un poquito de previsión, sobre todo en momentos que, que requiere más que estemos atentos a cómo actúa nuestro organismo. Pues, yo aprendí un montón en Sí. este ratito, así que, bueno, resumiendo un poco, en cuanto al tema del té verde, sí me gustaría como, dejarles un pequeño resumen de los beneficios y de por qué es nuestra primera opción para el ayuno. Durante siglos, el té verde ha sido considerado una bebida medicinal en el Lejano Oriente. Algunos dicen que es la bebida más sana del planeta. El té verde ha demostrado ser capaz de suprimir el crecimiento tumoral, induciendo la apoptosis y también inhibiendo la vía mTOR y la telomerasa, lo cual frena el crecimiento de formaciones de cáncer. Además de todo esto, el té verde es ideal para el ayuno ya que tiene grandes beneficios para la salud. Por un lado, es rico en antioxidantes y en catequinas, lo cual reduce la inflamación y aumenta la energía y la capacidad cognitiva. Mejora el metabolismo, la quema de grasa y además tiene un potente efecto cardioprotector. Al reducir los radicales libres, también nos aporta un efecto anti-envejecimiento. Las catequinas inhiben el crecimiento de virus y bacterias y además el té verde tiene la capacidad de inducir la autofagia. Actualmente han salido muchos artículos científicos donde se ha demostrado ya que el té verde es capaz de suprimir el crecimiento tumoral, es decir, el cáncer nos ayuda, es un potente anticancerígeno porque inhibe una vía metabólica que es la mTOR o mTOR, que también se inhibe durante el ayuno. Es decir, o sea, básicamente para que lo entiendan, cuando nuestra ruta metabólica mTOR está muy activa,
nosotros presentamos, padecimientos como, diabetes, cáncer, hipertensión, o sea, todas estas enfermedades de la vida moderna se activan al estar demasiado activa esta vía metabólica, que es la vía del mTOR. El té verde lo que hace, al igual que el ayuno, es inhibirla, y cuando esta vía metabólica se inhibe, la autofagia se activa. Y la autofagia, pues, es este proceso de reciclaje celular, donde tu cuerpo utiliza todas esas células dañadas para generar tejidos nuevos o para desecharlas. Dentro de esos tejidos, que el cuerpo empieza a utilizar, muchas veces son tumores que a veces ni nos damos cuenta que los tenemos, ¿no? Normalmente un cáncer, por ejemplo, se detecta ya que ha pasado demasiado tiempo, pero el cáncer no es más que el crecimiento descontrolado de una célula. Mm, Cuando nosotros consumimos té verde o cuando hacemos ayuno, se van desactivando estas células inmortales que en un futuro se podrían, formar como tumores. Así que por este motivo el té verde es una gran elección. No se ha visto que otro té pueda tener este efecto, ¿sí? De inhibir la vía metabólica mTOR, así que por eso es una gran elección, es la primera elección, aunque podremos tomar otro tipo de infusiones que querramos, o sea, porque hace poco me dice una amiga, oye, me compré una infusión de chocolate, no sé qué, ahí en aromas de té me dijo que había mm, encontrado una de sabor chocolate y no sé cuánto, o sea, hay un montón de opciones, incluso hay mezclas de té verde, ahí en tu plataforma tienes mezclas de té verde con otras cosas, ¿no? sí, Para darle como pequeños saborcitos. De hecho, me compré una de manzana verde o algo así con té sí, verde y con está manzana. muy rica. Así que bueno, pues, que su primera opción sea el té verde me parece perfecto, váyanle tomando el gusto y elijan otras más por allí, alguna otra, la de dulces sueños me gusta, ¿eh? La Sí, quiero está muy bien. Es una para infusión que llama muchísimo, muchísimo la atención cuando se prueba y además es muy relajante, no es un somnífero, sino es una infusión relajante, que es, lo que nos viene bien, relajar y luego ya, pues, nos dormiremos. Pero lo primero es, relajar y poder sofronizar bien. Y en cuanto a cómo prepararlos, evidentemente, como nos decías, nunca hervir, o sea, no podemos dejar ahí hirviendo la infusión. Siempre digo lo mismo, Monse, es decir, que no esté nunca lo que es la hoja, el té, en este caso, o la infusión, en la fuente de calor. Es decir, que cuando está hirviendo, que cuando está en el microondas, que cuando está donde queramos tenerlo, que no esté el té, lo que es la propia hoja, sino que una vez que lo sacamos es cuando lo añadimos. De esa forma vamos a evitar, pues eso, que hierva, vamos a evitar amargores y vamos a evitar muchas cosas. Exactamente. Van a empezar a cambiar poco a poco su vida al ya no elegir, estas bolsitas, Sí, que venden en el súper. Entonces, si ya van a, meterse en todo este mundo de las infusiones y de los tés, pues cuiden esa infusión, o sea, cuiden esas hojas, cuiden, o sea, recuerden que ha tenido un proceso, no solamente de traer todo el té, todo, o sea, desde el lejano oriente, sino que cuando llega a nosotros, pues también hay que cuidar, ¿no? La preparación para poder aprovechar todos los beneficios. Interesante lo que hablamos del matcha, de verdad que empezar a incluir también las infusiones en preparaciones, porque he visto que hasta se puede, o sea, podemos incluir una infusión en la preparación de un bizcocho, de un pastel, o sea, no perfectamente. solamente se queden con utilizarlo durante el ayuno, sino que también lo podemos ir utilizando he visto que hasta en coctelería se puede utilizar, Mm. ¿no? Sí, 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 Entonces, se puede hacer un montón de cosas, desde cócteles, gin tonic, es decir, si es que se puede hacer virguerías, porque lo único que vamos a conseguir es darle un sabor, muy especial a distintas cosas que estamos acostumbrados a tomar de otra forma. claro, y que también, las infusiones y los tés tienen propiedades como, una gran carga de minerales, por ejemplo. ¿Qué otras cosas nos puedes decir en cuanto a los beneficios de tomar infusiones o tés? Pues, sobre todo, el efecto es superdepurativo, diurético, quema grasas porque activa nuestro metabolismo, que eso al final nos viene muy, muy bien. Y luego, pues,
A mí lo más bonito que me parece de todo lo que nosotros tenemos, pero que al final es del conjunto de los tés y las infusiones, es que tú ahora mismo me dices, joder, Mario, estoy muy estresada. Digo, tómate esto, que te va a venir bien, que es una infusión. Estoy como un poco apático, que es que necesito un poquito de energía. Tómate este té, que te va a venir bien, porque es más energizante. Cuando estás relajado, el té te activa. Cuando estás nervioso, el té te calma. Es decir, cuando tienes frío, tú te tomas un té bien calentito y te da esa sensación de calidez, de calor. En cambio, cuando hace muchísimo calor, te tomas un té frío con unos hielos y te da esa sensación de frescor. Si es más afrutado, te da más fresco. Si es más especiado de canela, jengibre, clavo, todos esos antiinflamatorios que también vienen fenomenal, sobre todo en este tipo de procesos, bueno, la cúrcuma, el jengibre, todo eso, bueno, pues nos va a dar esa sensación más de calidez en vez de los afrutados. Es decir, esas combinaciones y que un mismo producto enfocado desde distintos ángulos, evidentemente, si es un té verde, si es un té negro, si es, pero al final nos va a producir todas las sensaciones que nosotros estemos buscando o la contraria de la que tengamos en ese momento porque estemos buscando otra. Entonces, me parece que es algo que es maravilloso. Sí, es un producto muy versátil y además no se olviden de que es una práctica milenaria, o sea, es una práctica milenaria que no debemos dejar que se pierda. Hablando de esto un poco, me acuerdo que en todas las culturas, en todas las tradiciones del mundo, no importa dónde estén, siempre va a haber una infusión, un té que sea autóctono de esa zona. Por supuesto. Tenemos mucha gente que nos sigue desde Argentina, por ejemplo, y nos dice: "Oye, nosotros aquí tomamos muchísima Mate, yerba mate", que está súper bien, o sea, durante el claro. ayuno finalmente todas, recuerden que todas las infusiones, siempre y cuando sean naturales, ¿sí?, Mm. están permitidas. No que sean de estos polvitos, así, ya ves que venden como chais No, ya. solubles, por ejemplo, si es algo soluble, que hay muchos, nosotros no tenemos, pero hay muchas infusiones que a lo mejor son solubles o lo que sea, pues si es soluble es que lleva azúcar, ya no Sí, vale, porque sí, ya lleva un aporte calórico, es decir, que no valdría totalmente. para ningún momento de si ni con ayuno ni sin ayuno, porque no sería recomendable, pero, por ejemplo, las infusiones en ayuno, pues, ¿qué hay que tomarlas o qué es lo mejor? Tomarla siempre con agua. ¿Por qué? Pues porque cualquier tipo de bebida vegetal, cualquier tipo de leche, cualquier tipo de edulcorante, al final va a dar un aporte calórico. En cambio, si no le ponemos absolutamente nada más que el agua, pues no vamos a tenerlo y vamos a sacar esos beneficios. Sí, tengan cuidado porque, venden mucho sobre todo los chais, que ya Mm, vienen preparados incluso hasta con leche, mm, solamente para que le pongas agua caliente y ya te sale como el chai latte. claro, Eso rompe totalmente el ayuno, porque tiene saborizantes artificiales. O sea, yo me he encontrado también incluso que los de bolsita ya tienen, añadidos saborizantes claro. artificiales, edulcorantes, o sea, tengan de verdad mucho cuidado. Revisen siempre, ante la duda, la etiqueta del producto que consuman. Yo sé que si compran en aromas de té no va a haber ningún problema, porque yo ya revisé ahí todo y son infusiones de origen natural, que simplemente viene deshidratada el té o la hojita que Las ustedes vayan a preparar. frutas, las especias, es decir, que, al final nosotros, pues, todo lo que no tenga ese carácter natural, no lo tenemos. Es decir, ¿por qué? Porque al final nuestros principios, lo primero es que sea totalmente natural. Tenemos muchas que son ecológicas, otras que no lo son, pero son 100% naturales siempre. Efectivamente. Así que, pues, si ustedes tienen ese cuidado de revisar y de que van a ir poco a poco valorando el sabor real y los efectos de tomar una buena infusión, pues van a ir poco a poco desarrollando su paladar. Yo sé que esta es una cultura, o sea, en Occidente no tenemos cultura del té, esa es una realidad. O sea, viajas un poquito hacia el sur de España, por ejemplo, y ya a Marruecos y todo eso, y empieza una cultura del té increíble que nosotros no tenemos.
tenemos. Es verdad que no hay, así que para que ustedes aprendan más sobre el tema, yo les recomiendo que visiten aromasdete.com. También en tus redes sociales compartes un montón de información. ¿Dónde te podemos encontrar, Mario? Pues lo principal es en la página web, que directamente se puede comprar. Tenemos, un montón de información, tenemos blogs, luego en Instagram también. Al final tenemos información por muchísimos sitios, tenemos podcast, tenemos un montón de cosas, pero lo principal es la página web, que están las más de 300 referencias de tés, infusiones y demás que tenemos. Y la verdad es que, bueno, pues ahí además está el WhatsApp, está el teléfono. Si tienen cualquier duda a la hora del tema del ayuno, pues que nos manden un mensaje, un WhatsApp y nos digan, joder, pues es que quiero saber cuáles son las mejores infusiones o cualquier cosa, cualquier duda que les haya quedado aquí, me parece fantástico el poder echar una mano. Y bueno, pues también, ya que me has dejado este ratito para estar con vosotros, que ha sido un placer, lo que tenemos creado es un código que se llama Ayuno para que tengan un descuento si hacen cualquier tipo de compra bueno, para tener para el ayuno, para cualquier momento en nuestra página web. Simplemente ponen ayuno cuando están terminando el pedido y tienen un código de descuento para poder disfrutar de los tés e infusiones que tenemos. Pues muchísimas gracias, ya lo saben, entrando a aromasdete.com en toda la península ibérica con el código AYUNO tienen un descuento. Mil gracias, Mario. Es un placer de verdad el poder compartir este ratito con vosotros y me parece que es fantástico que lo puedan disfrutar. Y me encantaría que aquí abajo en comentarios nos pusieran cuál es su infusión favorita, cuál Vale. es su té favorito, nos encantaría saberlo y si tienen alguna duda, pues también, que seguramente esta será la primera de muchas charlas que tendremos porque a mí me encanta este tema y este mundo de las infusiones y de los tés y de verdad que me gustaría aprender mucho más y compartirlo porque como les digo, por lo menos aquí en Occidente no tenemos una cultura tan fuerte del té como en Oriente, como en otro tipo de culturas. Así que está Poquito perfecto. poquito a poco nos vamos haciendo y cada vez, toda la información que vamos dando, pues va calando en la gente y va gustando más, porque mucha gente, tiene el prejuicio de: "Buah, es que no me gusta, es que tal", pero luego cuando lo prueba, la gente al final repite y suele gustar muchísimo y se disfruta, que es lo más importante. Así es. Pues muchísimas gracias, Mario. Te mando un saludo enorme. Nos Igualmente un conectaremos muy besazo, pronto disfrutad y muchas y gracias nada. por el ratito, que ha sido un placer. Porque Mario también practica ayuno, ¿eh? Sí, Eso también se los quiero decir. sí, Así sí, que sí, sí. bueno, pues mil gracias, Mario, por todo. Muchísimas gracias a ti, Monse. Chao.